Durante más de 4 décadas, Richard Gere no fue solo una estrella, fue el silencio en la tormenta, la quietud en el caos, el alma de la poesía olvidada de Hollywood. Mientras otros perseguían la fama, él caminaba solo, y precisamente por eso nadie podía apartar la mirada. Sin embargo, bajo los smokings impecables, los papeles grabados en la memoria cinematográfica y esa calma inquietante e inmortal, yace un legado excepcional no esculpido por la fama ni los aplausos, sino por la soledad elegida, la intensa claridad interior y la valentía silenciosa de alejarse. Lo que deja atrás no es solo una fortuna, es una reflexión sobre cómo vivir. Más de 120 millones de dólares construidos no con ruido, sino con matices. Más de 50 películas grabadas a lo largo de 40 años cada una silenciosa rebelión contra los excesos de la fama. Un santuario de 20 hectáreas en Nueva York, donde los senderos del bosque se encontraban con estanques tranquilos y los cascos eran el único aplauso. Una mansión en Connecticut impregnada de la memoria musical que antaño resonaba con las voces de la realeza. Viñedos soleados en la Toscana, donde las botellas llevaban su nombre no como una marca, sino como un susurro de sencillez. Una posada forjada por sus propias manos, menos un negocio que un voto de silencio, y aparcadas debajo máquinas de belleza que no se han visto afectadas por el ego. Un Jaguar E-Type, un Lotus Esprit de 2004, un Mercedes R107. Vehículos que no se exhiben como trofeos, sino que se conducen con la soledad como único público. Y ahora, mientras gira cada llave, cierra cada puerta y borra suavemente todo rastro de él de la tierra que una vez llamó hogar, una última pregunta persiste en el eco. ¿Hacia quién o qué caminaba realmente cuando decidió dejarlo todo atrás? Si alguna vez conociste o admiraste a Richard Gere, no olvides darle a me gusta. Tu pequeño gesto es un homenaje a un talento extraordinario que merece ser honrado. Antes de convertirse en la tormenta más silenciosa de Hollywood, un hombre cuya quietud podía silenciar multitudes y cuya presencia hablaba más fuerte que la fama misma, Richard Gere era simplemente un niño que navegaba en un mundo que nunca pareció hecho para alguien como él. No era el más ruidoso de la sala, ni el chico con medallas ni travesuras. Era el observador silencioso que se detenía en aulas vacías, que miraba demasiado tiempo el cielo a través de las ventanas que llevaba en el pecho, el peso de algo innombrable. Nunca me sentí parte de nada, confesó una vez en una entrevista con voz baja y firme, no porque la gente fuera cruel, sino porque yo tenía una estructura diferente. Vivía en algún lugar dentro de mí. No era amor, lo que le faltaba a su familia se lo daba generosamente, pero incluso desde muy pequeño sentía un vacío, un dolor silencioso que no provenía de la ausencia, sino de la inquietante sensación de pertenecer a algo que aún no tenía forma, ningún lugar en el mundo que conocía. Nacido en 1949, bajo los pálidos cielos del norte del estado de Nueva York, la infancia de Richard transcurrió sin ningún glamour. Su padre vendía seguros, su madre cuidaba del hogar. No había luces doradas ni linajes famosos, solo una modesta casa que se alzaba suavemente sobre los cimientos de una dignidad serena y sueños demasiado grandes para sus paredes. Mientras otros niños corrían por los campos de verano, él se sentaba solo con una trompeta, presionando el sonido en el silencio hasta que se le quebraban los labios. Con solo 11 años, ya estaba desarrollando disciplina en soledad, aprendiendo música, luego gimnasia, forjando su cuerpo
y su voluntad, en formas que parecían vías de escape del ruido exterior. Las palabras rara vez le funcionaban, así que recurrió al movimiento y la melodía, los únicos lenguajes que encajaban con su alma. No era que no encajara, sino que existía en una frecuencia que nadie más parecía oír, y aún no había descubierto dónde debía llegar esa señal. En la preparatoria North Syracuse Central, su presencia confundía a la gente, demasiado centrado, demasiado callado, demasiado reservado. Los profesores lo respetaban, sus compañeros lo evitaban. No me sentía solo como se cree, diría más tarde, pero sí cargaba con cierta tristeza, como si estuviera esperando el comienzo de mi verdadera vida. Así que se refugió en su interior, envuelto en la armadura invisible que los niños construyen cuando el mundo les resulta demasiado ruidoso para su debilidad. Esa soledad no se desvanece, se arraiga, se convierte en refugio, se convierte en combustible. No es el tipo de dolor que explota, sino el que espera y construye. En 1967, a los 18 años, una beca de gimnasia lo llevó a la Universidad de Massachusetts Amherst. Debería haber sido la salvación, pero en lugar de la comodidad, eligió la confrontación, la filosofía y el teatro. Grandes preguntas, verdades difíciles, y aún así no encajaba. En 2 años se marchó, sin diploma, sin hoja de ruta, solo con la asfixiante certeza de que quedarse significaba matar algo vital en su interior. Si no me iba, recordó más tarde, temía desaparecer en la vida equivocada. No perseguía luces ni fama, huía de la pequeñez, de la aterradora idea de conformarse con menos de lo que su anhelo exigía. Lo que vino después no fue un triunfo, sino una prueba. Actuaciones teatrales sin nombre, en salas olvidadas, cartas de rechazo, noches sin cama. Había días en los que no sabía cómo comería, admitió una vez, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Y ese algo era el dolor convertido en disciplina. Ese niño silencioso nunca se había ido. Simplemente había aprendido a sobrellevar su dolor con gracia. Y lenta y dolorosamente el mundo empezó a mejorar. Es casi cruel lo mucho que le cuesta a alguien tan talentoso ser visto. Pero Richard Gere se abrió camino poco a poco a través de la densa niebla, de la incomprensión del silencio, de la resistencia silenciosa, de años de invisibilidad. Y quizás, por eso incluso, después de que el mundo finalmente le abriera los brazos, más tarde se marcharía, porque sabía mejor que la mayoría que lo que el mundo da jamás podrá compensar lo que el silencio deja atrás. No irrumpió en el cine como un fuego artificial. Llegó como un aliento sobre el cristal sutil, constante e imposible de olvidar. Nunca fue el brillo de la fama lo que lo atrajo. Fue algo más silencioso, algo más profundo, la resonancia. Y después de tantos años de caminar como el niño, que nadie sabía exactamente cómo ubicar el silencio que había llevado como una carga, comenzó a resonar más allá de él. La misma quietud que una vez lo marginó se convirtió en la razón por la que el mundo no podía apartar la mirada. En 1975, con tan solo 26 años, solo en un escenario sin siquiera la gracia de un foco, Richard Gere se metió en la mente del asesino. Con los ojos vendados, despojado de encanto, postura o personalidad, dejó que su voz cargara con todo el peso del miedo, el remordimiento y lo que significa ser humano. No hubo actuación ni máscara, solo la verdad al descubierto. Y era inquietante, porque en ese momento crudo y tembloroso
No buscaba elogios, derramaba honestidad. Y la sala lo sintió hasta los huesos como un secreto recordado demasiado tarde. Años después, reflexionaría en silencio. Ese momento me enseñó algo. No aplaudían por el papel, aplaudieron porque les di algo real. Esa vulnerabilidad temblorosa desencadenó un movimiento. Las películas siguieron, buscando a Mr. Goodbar Díaz del Cielo Yanks. No porque buscara fama, sino porque su presencia exigía espacio. Luego, en 1980, llegó American Gigolo, un papel considerado demasiado provocador para otros, pero para Jere fue instinto. No interpretó al personaje, lo habitó. Elegancia envuelta en peligro, poder envuelto en silencio. Se movía como una tormenta de fuego lento. La cámara no lo encuadró, lo siguió. Y de repente Hollywood se detuvo a observar. Se convirtió en algo elemental. Su quietud ya no era solo un rasgo, sino un arma. Sus ojos estaban cargados, su suavidad extrañamente cautivadora. Lo llamaban símbolo sexual, pero nunca se trataba de seducción. Se trataba de exposición, la dolorosa vulnerabilidad que reflejaba algo crudo en todos nosotros. Y para Richard Gere, el éxito nunca estuvo en los números. Estaba en la reflexión, conmover al público, no con volumen, sino con presencia. En 1982 regresó con Oficial y Caballero, una película donde la disciplina chocaba con el anhelo, y en esa colisión encontró redención. La película triunfó recaudando más de $130 millones e incrustándose escenas en la cultura para siempre. Pero Gere no se quedó tranquilo. En cambio, se adentró en Bent, un papel brutal y desgarrador, como un prisionero gay en un campo de exterminio nazi. Una elección que desafió el molde en el que Hollywood intentó encasillarlo. Fue doloroso, atrevido, esencial. Los críticos se mantuvieron firmes. El público escuchó. Pero aún así, él se negó a conformarse. Persiguió la incomodidad como un buscador de la verdad en la oscuridad. Se convirtió en el policía corrupto de asuntos internos, el abogado destrozado por el miedo primario, papeles que lo doblegaron, lo lastimaron, lo revelaron. Porque para Richard Gere, la verdadera recompensa nunca fueron los aplausos. Fue la serena integridad de decir las duras verdades, de desprenderse del ego. Y al hacerlo, una y otra vez, forjó no solo una carrera, sino un legado cimentado en la vulnerabilidad, la profundidad y la valentía sagrada de ser visto sin armadura. Pero incluso para un hombre que nunca había buscado ser el centro de atención, éste lo encontró y se negó a soltarlo. En 1990, en el auge de Hollywood, llegó algo inesperadamente amable. Un guión, una comedia romántica ligera y pulcra sobre una prostituta y un hombre de negocios. A Richard Gere le pareció desparejo, demasiado pulido, demasiado predecible, muy por debajo de la densa oscuridad que había cultivado durante años en la pantalla. Estaba listo para marcharse. Pero entonces Julia Roberts entró y ocurrió algo inexplicable. No estaba en el guión, no estaba ensayado. Fue un relámpago en el aire quieto. Su resplandor se topó con su moderación y algo auténtico brilló. Gere dijo que sí, y la película se convirtió en Mujer Bonita. Lo que siguió sacudió las expectativas de Hollywood. Con un presupuesto de tan solo $14 millones, la película se convirtió en un fenómeno. Recaudó más de $460 millones en taquilla mundial.
Pero la verdadera moneda no eran las ganancias, fue una permanencia. Gere de pie sobre una limusina, sosteniendo rosas, vestido con un traje que parecía nacido de la elegancia misma, no solo retrató el romance, lo redefinió. Ya no era solo un galán, era el galán, el ícono plateado, el príncipe roto, el alma distante que solo una vez abrió la puerta al amor. Pudo haber sido su coronación, pero a Richard Gere nunca le habían interesado los tronos construidos con aplausos. En lugar de disfrutar, se inclinó de nuevo hacia papeles que le dolían, que le planteaban preguntas. Eso le negó el consuelo. En Somersby Red Corner First Night y Runaway Bride, caminó por la cuerda floja entre el cariño del público y la inquietud personal. Los estudios notaron que su salario se disparó de 2 a 5 millones de dólares y luego a 13 millones por película. Pero Giri, como siempre, mantenía su brújula en otra parte. Nunca contaba ceros. Buscaba la fricción, historias que arañaran la superficie para encontrar algo crudo debajo. Luego, en 2002, llegó Chicago. Un espectáculo brillante con toques de sátira, oscuridad y ritmo. Gire se metió en la piel de Billy Flynn, el abogado de lengua plateada que vendía justicia como si fuera jazz. Pero el papel no era una ilusión. Me llevó meses de sudor, clases de claqué, ejercicios de respiración y un entrenamiento incansable. No por vanidad, sino por la verdad. La recompensa no fueron solo aplausos, fue un reconocimiento, un Globo de Oro, un Oscar a la mejor película. Y finalmente, incluso los escépticos dejaron de hablar y empezaron a ver. Aún así, en el silencio tras tantos elogios, Gire seguía en conflicto con el verdadero significado del éxito. Tras más de 50 películas, no tenía un muro forrado de estatuas doradas. Pero lo que construyó, en cambio, fue algo más excepcional. Un mapa que muestra cómo caminar entre la gracia y la determinación, entre el glamour y la conciencia. Ofreció al mundo no solo entretenimiento, sino reflexión. Y cuando el público lo veía, no veía solo a una estrella, vieron a un hombre, completo, complejo, silenciosamente desafiante. Una presencia que retumbaba no con ruido, sino con quietud. Esto no era ambición, era resistencia, una supervivencia silenciosa, esculpido de todo aquello que Hollywood olvidó captar. Nunca midió el éxito en el lujo ni en la fama. Y sin embargo, en algún lugar del discreto camino que se labró entre el ruido de Hollywood, Richard Gere amasó una fortuna tan asombrosa que podría rivalizar con la realeza. Pero a diferencia de los reyes, su imperio no brillaba con oro, murmuraba con gracia. En su apogeo, su patrimonio neto alcanzó los 120 millones de dólares, pero ninguna cifra podía cuantificar lo que realmente poseía. Una vida esculpida no por la ostentación, sino por la intención. Su santuario no era una mansión de espejos, era un refugio de 20 hectáreas en Pound Ridge, Nueva York, construido lentamente como una plegaria susurrada a lo largo del tiempo. La finca, con su corazón de 1.114 metros cuadrados, rodeada de bosques, huertos, establos y un lago privado, no era solo un hogar, fue una promesa. Las casas de huéspedes no le dieron la bienvenida con alfombras rojas, solo silencio. Bajo las hojas de otoño, meditó. Con sus hijos, plantó hortalizas. Y en lo profundo de los árboles, con sus propias manos, construyó una posada. No para impresionar, sino para inspirar. No vivió en el mundo. Desapareció suavemente.
Luego llegó la nueva propiedad de Canaan, en Connecticut, que perteneció a Paul Simon. 13 hectáreas de jardines en terrazas y cascadas de agua que lloriquean impregnadas de historia en la arquitectura. Más elegía que bienes raíces. Pagó 10,8 millones de dólares, no por retribución, sino por veneración. Y cuando lo dejó ir 2 años después, por menos de lo que pagó, no lo dudó. Porque para Richard Gere, el valor nunca fue una cuestión de ganancia, fue una cuestión de gracia. Sus garajes también reflejaban esa moderación. Nada de bestias rugientes del exceso, solo iconos silenciosos de otra época, un Jaguar E-Type, un Lotus Esprit de 2004, un Mercedes R107, vehículos no para exhibir, sino para circular con suavidad por caminos olvidados. En la Toscana, embotelló vino con su propia etiqueta. No por imagen de marca, sino por belleza. En casa, presentó la solicitud para convertir su tierra en una granja. Abejas, tomates, gallinas. Las fotos mostraban a sus hijos con las manos manchadas de tierra, su madre riendo bajo los manzanos en flor. No se invitó a ningún fotógrafo. No hubo reportajes en revistas, porque no era para presumir, era para recordar, para darle significado, por un legado sin ruido. Cada parte de su vida llevaba consigo esa serena santidad. Incluso las cosas más grandiosas llevaban un toque de humildad, sin luces intermitentes, sin reuniones ostentosas, solo largos paseos bajo los pinos, cartas escritas a mano dobladas con cuidado, y mañanas de Navidad perfumadas con humo y sencillez. Era una riqueza nacida no de la indulgencia, sino de conocer el poder radical de tener suficiente, y por eso lo que vino después fue tan insoportablemente trágico. Cuando la posada cerró, cuando el piano fue cuidadosamente embalado, cuando el viñedo quedó en silencio y las abejas dejaron de zumbar, el mundo no perdió a otra celebridad. Perdió algo sagrado, una catedral hecha no de piedra, sino de silencio, memoria e intención. Poco a poco, la vida que había construido su obra maestra fue desmantelada. Pero Richard Gere nunca quiso ser recordado por lo que atesoraba, quería ser recordado por la delicadeza y la valentía con las que lo dejó todo atrás. Y al final, quizás esa sea la riqueza más excepcional que un hombre puede dejar. Poseía todos los elogios que el mundo podría otorgar: foco, éxito, reverencia desmesurada. Y sin embargo, a los 75 años, Richard Gere empezó a renunciar a todo con una quietud que gritaba más fuerte que cualquier ovación. Imaginen a un hombre que no solo actuaba en películas, sino que grababa emociones en la esencia misma del cine. Un hombre que una vez hizo que las filas para comprar boletos se extendieran por toda la ciudad. Una voz que susurró vulnerabilidad a millones de corazones, desmantelando metódicamente la vida que había construido, no con espectáculo ni con ceremonia, sino con una quietud casi sagrada. Comenzó como una brisa pasajera, sin noticias de última hora, sin portadas, solo el tenue destello de una decisión privada, tomada cuando el ruido se apagó y el mundo se alejó. Una tras otra, las casas santuarios impregnados del eco de la risa de sus hijos, habitaciones que antaño albergaron confesiones a medianoche, victorias silenciosas, colapsos emocionales fueron abandonadas. Su refugio de 20 hectáreas en Pound Ridge,
donde Coy nadaba en estanques tranquilos y senderos meditativos acunaban el peso de la fama, un retiro donde el hombre, tras el icono, buscaba paz, lejos de la tormenta, fue abandonado pieza a pieza dolorido. Los vio pasar a manos de un nuevo dueño, con el pecho cada vez más pesado, con cada firma, cada puerta que se cerraba resonando como un susurro de despedida en los pasillos del recuerdo. Luego, llegó la gran finca en Connecticut, una mansión de majestuoso silencio donde los acordes del piano se filtraban a través de las ventanas arqueadas y los corazones solitarios encontraron un descanso temporal, vaciados de su alma. No había comprado mármol por opulencia, había buscado asilo y ahora incluso ese rincón sagrado estaba sellado y abandonado. Habitación a habitación, guardaba los recuerdos de otra vida, envueltos en capas de resignación, no de celebración. El apartamento en Manhattan, donde una vez se despertaba con las sirenas y el amanecer había desaparecido. La casa de Malibú, donde las mañanas junto al mar curaban brevemente viejas heridas, también se rindió. Se deshizo de sus coches fieles compañeros de cromo e historia que lo habían acompañado a través de décadas de estrenos galas, visitas al hospital y regresos a casa. El Jaguar E-Type, una máquina de elegancia y rebeldía tácita, cambió de nombre. El Lotus Esprit, una mezcla de juventud y legado cinematográfico, se rindió al paso del tiempo. Incluso el Mercedes sinónimo de estrellato moderado se alejó silenciosamente del recuerdo. Las barricas de vino de la Toscana ricas en años y rituales fueron abandonadas como reliquias, y la posada, su creación personal, cada viga elegida como versos de un poema, fue volteada sin resistencia. Pero lo más doloroso no fue lo que dejó sus manos, fue el silencio que siguió. Nada de entrevistas emotivas ni despedidas dramáticas, solo un hombre que se aleja de décadas de una vida cuidada como quien cierra un libro a media frase. Sus allegados hablaban de duelo, no de muerte, sino de una identidad deshilachada hilo a hilo. Sus amigos lloraban al intercambiar propiedades, pero él permanecía impasible, no frío, sino distante, como si asistiera al entierro de un extraño vestido con su propia piel. Se oían susurros de una suave depresión, de heridas del pasado que volvían a doler de un alma demasiado cargada de viejo peso para seguir llevándolo. Pero él no ofreció confirmación ni negación, solo un murmullo lento y deliberado. Era el momento. ¿Tiempo para qué? Para responder a una pregunta que ya no podía ignorar, para dejar atrás la armadura forjada por la fama y finalmente alzarse desnudo en su propia humanidad. Quizás fue la soledad del legado, la comprensión resonante de que el éxito, por grande que sea, no puede guiarte en la oscuridad. O tal vez fue la voz implacable de su interior, que preguntaba con creciente urgencia si esto era todo lo que había. Fuera cual fuese la verdad, el desenlace se convirtió en su acto final, no una actuación preconcebida ni orquestada con cuerdas y luces, sino una compuesta en silencio y honestidad, una actuación que no pedía aplausos, solo comprensión. No huyó con amargura, no se doblegó ante la derrota, se disolvió con gracia. El capítulo final no se filmó, se desarrolló entre pasillos vacíos y ecos sin respuesta. ¿En quiénes nos convertimos cuando ya no nos observan? En algún lugar entre los olivares de España o bajo el sol poniente de la Toscana, quizá se susurró esa respuesta. Y nosotros, los admiradores lejanos, nos quedamos para lamentar no una muerte, sino una desaparición. No una caída,
sino una desaparición elegida. No se estrelló, se evaporó. Y en ese desvanecimiento ofreció una verdad más poderosa que cualquier discurso. Alejarse de todo es a veces la única manera de reencontrarse con uno mismo. Para los millones de personas que crecieron siguiendo su sonrisa a lo largo de las décadas, su ausencia fue como perder parte de su propia historia. No porque nos abandonara, sino porque se atrevió a desprenderse de las mismas cosas que creíamos que lo definían. Despojó su identidad hasta que solo le quedó un propósito: respirar sin cargas. Pertenecer, no al mundo, sino a sí mismo. Y aunque nunca pronunció la palabra adiós, cada paso silencioso que daba para alejarse de todo, gritaba un adiós más fuerte que un trueno. Al entregarlo todo, descubrió una rara forma de vitalidad, una que no dependía de las cámaras ni de la adoración. Y quizás ese sea el legado más conmovedor que deja. No sus películas ni su fortuna, sino su valentía para alejarse y recordarnos a todos que a veces la mayor historia de amor es la que escribimos con nosotros mismos. ¿Qué sigue? Solo el silencio puede decirlo. Pero este momento, esta silenciosa transformación del estrellato en soledad, es el latido de su verdad, el momento donde terminan los aplausos y comienza algo mucho más real. A sus 75 años, Richard Gere ya no despierta bajo el falso amanecer de los sets de rodaje, ni bajo el resplandor eléctrico de los flashes de los paparazzi. En cambio, sus mañanas se despiertan suavemente con la risa tenue de sus hijos, el susurro de las ramas de olivo, meciéndose con la suave brisa mediterránea, y la tierna calidez del pan recién hecho que sale de los humildes hornos de una panadería cercana. Lejos del clamor de las alfombras rojas y de los guiones de vidas prestadas, ha descubierto en la tranquilidad del campo español algo que una vez intentó retratar, pero que nunca vivió realmente: quietud. En este santuario soleado con Alejandra a su lado elegante y serena, con una sabiduría que desmiente las 2 décadas que los separan, sus días transcurren no en la actuación, sino en la presencia. Su mundo se mueve con suave previsibilidad, caminan de la mano acompañando a sus hijos a la escuela. Desayunos tranquilos, impregnados del murmullo de la paz. Cenas cocinadas juntas, mientras la música murmura como un recuerdo de fondo. El hombre, que una vez fue el centro de atención mundial, ahora asiste a reuniones de padres, dobla camisitas y memoriza cuentos para dormir en un idioma que antes le parecía extraño, pero que ahora le resulta familiar. Ha cambiado la fama por la paternidad, los estrenos por las baldosas del patio, los aplausos por el suave latido rítmico de una vida doméstica vivida con plenitud. Y lo ha hecho sin pena, sin mirar atrás, no en el exilio, sino en una huida elegida. En Madrid, se mueve anónimamente entre vecinos que conocen su rostro, pero honran su silencio. No es el ídolo de pelo canoso del cine. Es un hombre que ata los cordones de los zapatos de su hijo, prepara la tierra del jardín para la época de germinación, sirve vino a los amigos que vienen de visita, de barriles que antaño se llenaron bajo el sol toscano. Y cuando esos viejos amigos aparecen, ya no hablan de premios ni de críticas. Brindan por la paz, por la presencia, por la excepcional valentía que le impuso alejarse de la mirada para finalmente hacerse sentir. Su sonrisa ahora refleja la dulzura de un hombre que ya no actúa, sino simplemente existe. Ya no es admirado desde lejos, sino conocido íntimamente por una familia que lo ve no como un símbolo, sino como un alma.
Los chicos jóvenes e inquietos por su mirada contemplativa y su espíritu feroz han despertado algo latente en él, evocando al hombre que se esconde tras el mito. En sus rodillas raspadas y sus risas espontáneas, ve la vida sin filtros, sin producción, e infinitamente más hermosa que cualquier película que haya protagonizado. Alejandra, radiante de cuerpo y alma, continúa su misión de servir a los demás, y él camina a su lado no como una estrella, sino como su igual, hablando de niños huérfanos, verdades serenas y océanos que albergan recuerdos y metáforas. Juntos, cultivan no solo las hierbas de su jardín, sino también la esperanza, la firmeza y la devoción diaria que antes le era esquiva. La casa no es silenciosa sino sagrada, ese silencio lleno de propósito y paz. Aunque su pasado se refleja fugazmente en momentos enmarcados y menciones nostálgicas, ya no lo posee. En el ocaso de su trayectoria, Richard Gere no ha decaído. Ha florecido no en una persona nueva, sino en una persona plena. Su transformación no es ruidosa ni aparece en los titulares. Se susurra entre respiraciones, revelado solo a quienes tienen la suficiente calma para percibirlo. Y aunque el mundo lo vea con menos frecuencia, quienes lo hagan encontrarán algo infinitamente más profundo que la fama. Un hombre que por fin ya no busca, ya no demuestra, ya no representa, sino simplemente su hogar. Al final, la historia de Richard Gere no es una de acumulación, sino de liberación. No se trata de lo que ganó, sino de lo que decidió dejar ir con gracia y serena convicción. Durante décadas, se mantuvo en la cima de la fama y la fortuna, rodeado de riqueza, reconocimiento y el eco de innumerables aplausos. Y sin embargo, en los últimos capítulos de su vida, nos demostró que el verdadero poder no reside en las cosas que poseemos, sino en nuestra disposición a liberarlas. Las propiedades, los autos, las inversiones, las propiedades en todos los continentes nunca fueron la esencia del hombre, solo reflejos de una vida que una vez vivió en movimiento. Alejarse de todo, no con amargura, sino en paz, fue quizás el papel más valiente que jamás desempeñó. Al renunciar a las cosas materiales, dio paso a algo mucho más perdurable: conexión, claridad, presencia. Hay algo profundamente humano en la forma en que se apartó del ruido, no con una gran declaración, sino con firme determinación, eligiendo convertirse en un padre que conoce el peso de los besos antes de dormir, un esposo que escucha con ambas manos y el corazón, un hombre que valora el susurro de los olivos más que el repiqueteo de los reportajes de taquilla. Su trayectoria nos recuerda que la riqueza, al liberarse del ego, se convierte en una herramienta para nutrir a otros, no en una jaula para preservar la propia imagen. Nunca negó los privilegios que su éxito le trajo, ni se aferró a ellos. Al contrario, los vivió plenamente y luego se retiró con integridad, dejando tras de sí no solo propiedades, sino un ejemplo. Y ese ejemplo es este. El legado más valioso no se mide en metros cuadrados ni en valor de mercado, sino en cuánto nos conocen nuestros allegados, en la delicadeza con la que nos adentramos en la tranquilidad, en la honestidad con la que nos permitimos cambiar. Richard Gere no desapareció, evolucionó. Y en esa evolución nos enseña que nunca es tarde para redefinir lo que importa, para alejarnos de la imagen preconcebida y abrazar el yo imperfecto y auténtico. Su vida, ahora, aunque menos visible, es más real que nunca escrita, no en titulares, sino en la tierra del jardín, las risas familiares y la gratitud tácita. Es una vida no diseñada para el espectáculo, sino para el alma. Y quizás
En este tranquilo florecimiento, encontremos reflejadas nuestras propias preguntas. ¿Qué dejaríamos ir si creyéramos que nos bastamos sin él? ¿Qué podríamos descubrir si dejáramos de actuar y simplemente viviéramos? Si esta historia te ha tocado el corazón, si su viaje te recuerda tus propias esperanzas, miedos o anhelos ocultos, te invitamos a compartir esa reflexión con nosotros. Dale like a este video, deja un comentario abajo y juntos honremos no solo a la estrella que fue Richard Gere, sino al hombre en el que decidió convertirse. Un hombre que nos enseñó al fin y al cabo que la riqueza más profunda es la que no se puede contar, solo sentir.